Cuando era pequeño, yo amaba Disney. Probablemente no hace falta decir que Disney tiene un lugar en cada infancia, seas fan o no. Mis personajes favoritos eran el Rey León y cualquier cosa que tuviera que ver con Mickey Mouse. Mickey Mouse era una figura de dibujos animados que adoraba, me encantaba verlo jugar en la pantalla y moverse para salir de los problemas que había causado sin querer. Siempre fui conocido por mi obsesión infantil por la mascota de Disney. A mis padres les gustaba bromear diciendo que las primeras palabras que pronuncié fueron efectivamente Mickey Mouse. Uno de mis mejores recuerdos es cuando tuve una fiesta de cumpleaños temática de Mickey Mouse para mi 6º cumpleaños en la que todos tenían que usar orejas del adorable ratón en lugar de sombreros anticuados de fiesta y mi madre contrató a un hombre con un disfraz de Mickey Mouse en lugar de un mago o un payaso. Todos los años, mis padres sin falta me hacían un regalo que tenía que ver con la mascota. Un año me compraban una lonchera de Mickey Mouse y al siguiente, figuras de acción de Mickey y sus amigos, al siguiente me llevaban a Disney World. Mis estantes estaban llenos de muñecos, juguetes e imágenes del icónico ratón. Siempre llevaba un Mickey de peluche conmigo a donde fuera. Esto fue así hasta mi 9º cumpleaños. Habiendo nacido en verano, mi cumpleaños siempre incluía una alberca para refrescar a los niños. A mis compañeros de clase les encantó, aunque nunca me hablaron en ninguna otra época del año y los pocos que no pudieron asistir porque estaban de viaje lamentaron perdérselo. Recuerdo que había un niño pequeño de 5 años que desapareció ese verano, por lo que parecía que mi fiesta de cumpleaños estaría casi vacía ya que los padres sobreprotectores se negaban a perder de vista a sus hijos. Para contrarrestar esto, mis padres se volvieron locos con el tema. No compraron un pastel con la cara de Mickey dibujada en él. Compraron un pastel de 3 niveles con figuras del ratón y sus amigos decorando el glaseado blanco como versiones en miniatura de un desfile de Disney World. Gastaron una gran cantidad de dinero en amenidades, personas disfrazadas e incluso guardias de seguridad para garantizar la seguridad de los niños. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, pensé que tenía el mejor regalo que cualquier niño podría desear. Me llamó la atención al comienzo de la fiesta, una caja particularmente grande, lo suficientemente grande como para que yo entrara, envuelta en un paquete plateado con la cara de Mickey. No podía esperar a abrirlo y ver qué objeto tan grande podrían haber conseguido mis padres. Después de abrir el último regalo de mis amigos, mis padres finalmente sacaron la caja gigante afuera. Tenía que quedarse en el suelo para que pudiera abrirlo, y rasgué el envoltorio, ansioso por poner mis manos en cualquier objeto gigante que estuviera escondido dentro. No dejé que el refrigerador, en mayúscula en negrita en la caja, me disuadiera. A mis padres siempre les gustó reutilizar las cajas, por lo que no era raro que pusieran mis regalos en una caja de zapatos o algo del mismo calibre. Retiré el meticuloso trozo de cinta adhesiva. Todos mis compañeros de clase se inclinaron hacia adelante esperando mi reacción cuando finalmente conseguí que se abrieran las solapas, todos ellos curiosos sobre qué objeto gigante podría haber obtenido. Lo primero que noté cuando abrí la caja fueron 2 círculos planos de ébano, forrados con una textura aterciopelada. Obviamente eran las orejas de Mickey. Estaban unidos a lo que parecía una cabeza gigante. En este punto, mis padres intervinieron con una gran sonrisa y mi padre sacó una muñeca de Mickey Mouse de tamaño natural, sin saberlo, sopesando lo que se convertiría en mi peor pesadilla sobre la mesa. Todos mis amigos estaban asombrados cuando el gigante Mickey se paró frente a mí. Miró hacia adelante con ojos negros y en blanco y esa sonrisa icónica que se extendía por sus mejillas. Era uno de esos muñecos que podía sostenerse por sí solo gracias a los materiales resistentes como limpiapipas que se usan en muñecos articulados gigantes. En retrospectiva, debería haber sido espeluznante. Pero, siendo el niño que era, me encantó. No podía creer lo caro que debía haber sido el regalo y pensé que la razón por la que solo recibí un regalo de mis padres este año fue porque ambos contribuyeron para comprarme un Mickey de tamaño real. Después de ese día, estaba completamente obsesionado con ese muñeco. Había algo en tener un juguete de tamaño natural de tu ídolo de la infancia. Casi creí que estaba realmente vivo.
Lo empujaba a través del piso de madera y miraba su propio programa con él, hablándole como si realmente me respondiera. Dejé de salir en lugar de jugar con niños reales. Él observaba a los monstruos desde la esquina de mi habitación por la noche y finalmente pude dormir sin una luz de noche, solo sabiendo que Mickey me protegería de cualquier criatura siniestra de la noche. Fue el último verano que pasaría con mi amor por Mickey intacto. Entonces, lo peor comenzó. Los peores momentos de mi vida que aún me marcan hasta el día de hoy. Comenzó con cosas que fácilmente podía ignorar. Como si estuviera haciendo mi tarea y sintiera un hormigueo como si me estuvieran observando, me volvía y veía a Mickey mirándome desde la esquina como siempre lo hacía cuando no lo cargaba por la casa. A veces, me asustaba tanto ver sus ojos ovalados anormalmente largos que lo giraba hacia la pared, diciéndome en silencio que no quería que Mickey me hiciera sentir culpable y jugara con él en lugar de hacer lo mío como el trabajo escolar. A veces, cuando me levantaba para beber agua mientras veía un programa, volvía a sentir que me observaban. Al girar la cabeza, veía a Mickey colocado de modo que me mirara fijamente mientras tomaba mi bebida. Era inquietante pensar que algo así podría moverse por sí solo. Pero lo anoté mientras lo empujaba mientras caminaba, negando completamente el hecho de que fui en la dirección completamente opuesta para rodear el sofá. Esto empeoró en la oscuridad. Ese momento en que la luz se apagaba y la oscuridad me envolvió, luego cuando se iluminó lo suficiente como para distinguir las formas y sombras de los objetos esparcidos por mi habitación fue cuando realmente comenzaron las pesadillas. Una vez más volvería a sentirme abrumado por la sensación de ser observado, y mis ojos siempre se dirigían hacia la silueta oscura de mi mejor amigo contra el rincón encalado. Solo pude distinguir la oscuridad de su boca abierta contra su rostro pálido. Por alguna razón, me pareció que la boca de Mickey era enorme y cavernosa como la boca abierta de una ballena. Me estremecía, me daba la espalda y me dormía con mi Mickey de peluche en mis brazos. Cada noche, la sensación empeoraba hasta que un día no pude soportarlo más. Ya había tenido suficiente. Antes de irme a la cama agarré a mi Mickey de tamaño natural y lo arrastré fuera de mi habitación, colocándolo junto a mi puerta como si fuera un guardia. Le susurré que sería mejor para él mantener a los monstruos alejados del exterior antes de entrar a mi habitación y cerrar la puerta. De alguna manera, me sentí libre sin la presencia del ratón en mi habitación. Me fui a la cama sin sentir pavor y era la primera vez en varios días que dormía bien por la noche. Cuando me desperté a la mañana siguiente, me encontré con Mickey parado en la esquina de la habitación mirándome fijamente. Casi salté de la cama pensando que debía haberse movido solo. Luego, cuando mi cerebro comenzó a despertarme, me di cuenta de que era probable que mi mamá hubiera movido el muñeco adentro después de verla frente a mi habitación. Me encogí de hombros y saludé al ratón como hacía todas las mañanas. Buenos días, Mickey. Gracias por mantener alejados a todos los monstruos. Eres el mejor amigo. Dije un tanto asustado y un tanto aliviado. Continuó así durante varios días. Pondría a Mickey afuera para proteger mi puerta, luego mi mamá lo colocaría de regreso en mi habitación a la mañana siguiente. Aún así, Mickey nunca dejó de tomarme por sorpresa cuando me desperté y lo vi mirando en mi dirección con esos ojos negros sin vida. Los días se volvieron más fríos a medida que avanzaba el otoño. Tuvimos una gran reunión de acción de gracias en mi casa y mis primos estaban tan asombrados como yo cuando vieron mi muñeco de tamaño natural. Me suplicaron que jugara con él y acepté de mala gana. Se sentaron frente a Mickey durante horas, simplemente mirando y jugando posando sus brazos para que pareciera que estaba pidiendo un apretón de manos. Cuando se fueron, miré por encima de mi muñeco y me enfurecí al ver la cabeza casi decapitada, probablemente como resultado del tira y afloja. Me encargué de arreglarlo, usando pegamento y puntadas ásperas para volver a pegar la cabeza de forma permanente. De alguna manera, saber que mi Mickey estaba herido hizo que su sonrisa ausente fuera más espeluznante que nunca. Le pedí a mi madre, quien estaba ocupada lavando las enormes pilas de platos, que no trajera a mi muñeco por la mañana porque lo dejé afuera por una razón. Ella respondió con un simple tarareo,
y me preocupé de que tal vez ni siquiera me hubiera escuchado. Se demostró que tenía razón al día siguiente cuando esa sonrisa perturbadora me vio despertar. Casi me salgo de mi propia piel. Ahora, mirándolo, pude ver lo aterrador que era. Esos grandes ojos muertos que miraban bien abiertos sin la necesidad de parpadear y la sonrisa increíblemente enorme se extendió por su rostro. Fue casi como una revelación lo inquietante que realmente se veía Mickey. En pocas palabras, era como amar esas películas espeluznantes cuando era niño y solo darse cuenta cuando eres mucho mayor de lo extrañas que son esas caras de arcilla. Solo que sucedió en un día. Cuando entré en un concurso de miradas con ese terrible muñeco sonriente, no pude deshacerme de la punzante sensación de espanto repugnante que se extendía por mi cuerpo. Tuve suficiente. Irrumpí en él, lo agarré por su enorme cabeza y la arrastré fuera de mi habitación. Fui a la sala de almacenamiento y tiré al muñeco boca abajo sobre maletas viejas antes de cerrar la puerta. Me enfrenté a mi madre esa mañana, preguntándole por qué continuamente devolvía el muñeco dentro de mi habitación cada vez que la colocaba afuera. Ella solo arqueó una ceja con preocupada confusión mientras colocaba un plato de panqueques calientes frente a mí. ¿Qué quieres decir, cariño?, ella dijo. Tu muñeco ya estaba dentro de tu habitación cuando me desperté. Me sentí como si me hubieran empapado en un balde de agua fría. Tenía que estar bromeando, quizás había sido mi papá. Sí, tenía que serlo. Tenía la costumbre de quedarse despierto hasta tarde para ver las noticias antes de acostarse a dormir. Siempre debió haber colocado el muñeco en mi habitación antes de irse a la cama. No, no puede ser. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que mi padre había ido a visitar a mi abuela al hospital. Planeaba quedarse un par de días con ella y no volvería a casa hasta esa tarde. Seguí diciéndome a mí mismo que tal vez solo me había imaginado poniendo ese muñeco afuera. Que era solo un sueño recurrente que creía que realmente sucedió. Un mal intento, de verdad. Esa noche, después de que mi papá regresara de su viaje, mis padres se fueron a la cama más temprano que de costumbre. Me quedé jugando videojuegos antes de decidir irme a la cama. Los muñecos de Mickey más pequeños no me asustaban y me pregunté qué tenía el más grande que me inquietaba. Apagué la luz y me fui a la cama, abrazando a uno de mis muñecos para dormir. Me desperté en medio de la noche. Mi reloj me dijo que eran casi las 3 de la mañana. Mi estómago se retorció de miedo y lo primero que hice fue mirar fijamente la esquina de Mickey. Solté un suspiro cuando él no estaba allí y luché por volver a dormir. Fue entonces cuando lo escuché. Fue casi imperceptible, un leve crujido que te hace cuestionar si realmente estaba allí. Escuché un crujido de las tablas del piso justo afuera de mi puerta. Me congelé en completo terror, sabiendo que probablemente no era nada. Aún así, no pude evitar que mi corazón latiera con fuerza y que me sudaran las palmas. Estaba congelado debajo de mi edredón, sintiendo que el calor del miedo evitaba que mis miembros atraparan el aire fresco de la noche fuera de mi invernadero de una manta. No sé cuánto tiempo estuve congelado hasta que me dormí. Mi mamá me despertó a la mañana siguiente enojada. No tenía ni idea cuando ella comenzó a regañarme por hacer un desastre. Al principio estaba confundido, luego me arrastró hasta la cocina y me mostró las ollas y sartenes desordenados y el juego de té de porcelana destrozado que había comprado para Navidad. Ella pensó que debí tropezar en la oscuridad y causar el desorden mientras trataba de encontrar una taza para beber agua. Le dije que no fui yo, que ni siquiera había salido de mi habitación. Sin embargo, ella no me creyó ni una sola palabra. Tuve que limpiar el desorden y jugar con mi consola era complicada ya que estaba castigado por hacer un desorden y mentir al respecto. Estaba demasiado enojado con mi madre como para pensar siquiera en las posibilidades de lo que realmente sucedió entonces. El día transcurrió como de costumbre. Yo escondiéndome en mi habitación, enfurruñado amargamente por mi castigo injusto, y mi madre limpiando la casa antes de salir a hacer las compras. Nunca me di cuenta de que estaba solo hasta que me di cuenta de que mi padre había regresado al trabajo ese día.
Por alguna razón, estar solo en mi habitación me asustó, incluso a la luz del día. Sentí el familiar cosquilleo y me di la vuelta para mirar la esquina donde solía estar mi Mickey. Fue un alivio encontrarlo vacío, pero no pude quitarme la sensación, incluso cuando salí de la habitación y bajé a la sala de estar para ver la televisión antes de que mi mamá regresara. Casi instintivamente, me dirigí al canal de Disney. Ni siquiera recuerdo qué programa vi en ese entonces. Mientras fijaba mi mirada en la pantalla de televisión, sentí a mi lado por el muñeco Mickey de tamaño natural como si fuera una segunda naturaleza. Cuando no sentí nada, recordé con un poco de culpabilidad cómo había arrojado al pobre muñeco al almacén sin pensarlo 2 veces. Me levanté y prácticamente corrí hacia el armario de almacenamiento con una disculpa en los labios. Cuando abrí la puerta, me congelé. Allí estaba Mickey, de pie frente a la puerta como si hubiera estado esperando a que la abriera. «Mickey», dije, casi esperando una respuesta. La razón por la que lo empujé allí regresó con el miedo anudando mi estómago. De alguna manera, su sonrisa parecía más siniestra de lo que jamás había visto. Ya no podía ver la cara alegre y no importaba cuánto lo mirara, todo lo que vi fue una mueca de desprecio. Sacudiendo la cabeza, cerré la puerta antes de regresar a mi programa. Mi mamá me atrapó con la televisión encendida. Ella se enojó y me envió de inmediato a mi habitación con un regaño. Estaba demasiado enojado para siquiera bajar a cenar. Esa noche fue la noche en la que comenzó el verdadero terror que cambió mi vida. La razón por la que no puedo soportar ver el icono de Disney de la misma manera nunca más. Podría calificarlo como parálisis del sueño, una pesadilla vívida, algo, cualquier cosa, pero en mi corazón realmente creo que esto sucedió. Estaba en mi cama como de costumbre con un suave peluche de Mickey apretado contra mi pecho. Estaba en posición de feto frente a mi puerta. Después de quedarme dormido me desperté una vez más en medio de la noche. Esta vez eran más cerca de las 2 de la mañana. La misma sensación repugnante se apoderó de mí y me congelé debajo de la manta. Observé la puerta con los ojos muy abiertos y estaba aliento caliente contra mis manos. El mismo crujido que escuché la noche anterior sonó fuerte en mis oídos. Pensé que se detendría allí como lo hizo la noche anterior, pero fue mucho peor. La puerta se abrió con un crujido, solo una rendija y un rostro que temía ver se asomó. Pude ver el oscuro abismo de sus ojos contra su rostro pálido, solo mirándome con esa sonrisa siniestra. Se quedó allí, mirándome temblar de terror con una mueca enfermiza y retorcida. No se movió mientras mantuviera mis ojos fijos en él y no me atrevía a quedarme dormido. Durante horas, tuvimos un concurso de miradas. Él miraba a través de las puertas y yo luchaba por luchar contra mis párpados pesados. Finalmente, el sueño ganó la batalla y me quedé dormido con un terror retorciéndome el estómago. Fue mi papá quien se enfureció esta vez. Su papeleo había sido esparcido por toda la casa y sus lentes de lectura estaban rotos, como pisoteados. Mis padres me culparon, por supuesto, pensando que estaba sacando mi enojo al esparcirme sobre documentos importantes. Ni siquiera me molesté en culpar al ratón sabiendo que no me creerían. Probablemente los hubiera enojado más de lo que ya estaban. Temía quedarme en mi habitación, pero como estaba castigado no tenía otra opción. La noche llegó demasiado rápido y tenía miedo de acostarme. Más aún, tenía miedo de estar despierto cuando vi moverse a ese terrorífico muñeco. Con el corazón lleno de inquietud, me arrastré hasta la cama, agarré un muñeco Max Steel y la apreté con fuerza. Me quedé dormido sorprendentemente rápido, pero me desperté una vez más después de las 2 de la mañana. Esperé el inevitable crujido de las tablas del suelo y la apertura de la puerta. Una vez más, mi cuerpo se congeló de miedo. En este punto no estoy seguro de si lo que sucedió a continuación fue todo un sueño. Cuando mi puerta finalmente se abrió para revelar ese gran rostro pálido, vi al muñeco moverse. Parecía caminar hacia adelante empujando la puerta lo suficiente como para entrar. Lloriqué y apreté los ojos, esperando que fuera solo un sueño, una pesadilla de la que pronto despertaría.
El movimiento del aire frente a mí y un hedor horrible que golpeaba mis fosas nasales me dijeron que Mickey había venido justo frente a mí. Con gran desgana, abrí un párpado y se me quedó sin aliento en la garganta. Vi la enorme masa de su forma frente a mí, el rojo alrededor de su cintura parecía sangre carmesí y los botones blancos como ojos grandes y brillantes. Luché por abrir bien los ojos y mirar dentro de las vacías cuencas negras y la horrible sonrisa retorcida. Habría gritado si no hubiera sido por mi cuerpo congelado negándose a cumplir con mis súplicas. Mickey tenía la cabeza inclinada, así que me miraba fijamente con sus ojos demasiado grandes y su sonrisa demasiado amplia. Se paró frente a mí, sin moverse hasta que me desmayé por el agotamiento. Cuando me desperté a la mañana siguiente se había ido. Corrí al armario de almacenamiento con la intención de quemar el muñeco de tamaño real y detener mis terrores nocturnos. Cuando abrí la puerta, todo lo que vi fue un espacio vacío. Mickey no estaba a la vista. No se había alterado nada más en la casa esa noche y afortunadamente me salvó de asumir la culpa de otro desastre. Ojalá pudiera decir que terminó ahí, con la desaparición de esa muñeca. Pero probablemente no estaría escribiendo esto si lo hiciera. Ese día mis padres tuvieron una pelea masiva. Estaba atrapado en mi habitación con una puerta cerrada que apenas amortiguaba los insultos que se lanzaban unos a otros. Mi madre lloró hasta quedarse dormida y mi padre salió de la casa. Todo esto sucedió mientras abrazaba mis rodillas debajo de las sábanas. Johnny. Una suave llamada me sobresaltó y mis ojos se abrieron de puro horror. Creí haber oído mal, pero volvió. Un leve susurro seguido por la misma voz inquietante. Johnny, ¿por qué me abandonaste? Juro que vi una sombra levantarse, dos orejas inconfundibles formando la forma del símbolo icónico de Mickey. Esta cosa se sentó contra las sábanas y no me atreví a moverme. Heriste mis sentimientos, Johnny. Tú me lastimaste. La sombra creció a medida que Mickey se acercaba. Casi podía sentir su presencia junto a mí. Con puro terror, me quité el edredón de la cabeza y salté hacia la puerta. Con lágrimas en los ojos, me di la vuelta para mirar el cuerpo congelado de Mickey todavía sentado en la cama. No se movió y no quería tocarlo. El miedo me envió volando a la cama de mis padres junto a mi madre. Ella sollozó, pero no se movió para consolarme o ahuyentarme. Pasé la noche allí en la seguridad de la presencia de mi madre, y el muñeco maldito no vino a mirarme mientras dormía. Por primera vez en mucho tiempo, finalmente pude descansar sin miedo. Cuando desperté, mi madre se había ido. No preparó el desayuno para mí, y estaba en la casa solo con esa cosa vagando libre. Mi miedo creció a medida que pasaba el día sin que ninguno de mis padres volviera a casa. El cielo se oscureció cuando el sol comenzó a ponerse, y aún así, estaba solo, acurrucado en el sofá con todas las luces encendidas. Temí tener que pasar la noche sola con Mickey mirándome dormir. Fue un alivio cuando escuché el auto de mi papá estacionarse en el camino de entrada y mis padres regresaron a la casa. Mi madre se disculpó y me explicó que había ido a buscar a mi padre. Cenamos juntos y, aunque la tensión aún reinaba en el aire, yo estaba feliz. Sin embargo, mi alegría duró poco, ya que la hora de dormir se adelantó. La escuela comenzó de nuevo al día siguiente, así que tuve que irme a la cama mucho antes de lo que me había acostumbrado. Temía subir a mi habitación lejos de la manta protectora que me proporcionaba la presencia de mis padres. Mientras me metía en la cama y me cubría la cabeza con las sábanas, resolví quedarme despierto toda la noche para mantener a Mickey a raya. Mi resolución no fue lo suficientemente fuerte. Hasta el día de hoy me convence fácilmente de ir en contra de mis decisiones iniciales. En el momento en que me desperté sobresaltado, supe lo que sucedería. Esperé el crujido del ator fuera de la puerta, luego la entrada del ratón que ya no podía soportar ver. Sin embargo, lo que pasó esa noche fue lo peor con diferencia. El crujido que esperaba nunca llegó, y en su lugar, escuché un crujido en algún lugar de mi habitación.
Sentí que mi cama se movía muy levemente y casi vomito cuando me di cuenta de que venía de debajo de mi cama. Cerré los ojos fuertemente, tratando de dormir para evitar la tortura que esta criatura me causara daño. Cuando no pasó nada más, abrí los ojos a regañadientes y vi con alivio confuso que el muñeco grande no estaba de pie junto a mí. Sin embargo, mi miedo se multiplicó por 10 cuando vi la forma familiar a los pies de mi cama. El hedor a podredumbre parecía impregnarlo, contaminando mis sentidos. Sabía que una vez que me quedaba dormido, desaparecería donde se escondiera y no se me ocurrió que venía de debajo de mi cama. Durante días, los hechos se repitieron. Perdí el sueño y me sorprendieron mucho tiempo durmiendo en clase. Obviamente mi madre no estaba feliz. Exigió saber por qué seguía siendo problemático. Ella estaba más irritable que de costumbre. Finalmente le hablé del regalo, pero ella no creyó nada de eso. Incluso llegó a decir que el muñeco no existía. Había discutido con mi mamá durante el resto del viaje y pisoteé mi habitación cuando llegamos. No sé por qué pasó esa noche, porque fue diferente. Tal vez fue porque estaba enojado, tal vez simplemente se había divertido lo suficiente. Pero fue esta noche la que derramó la gota del vaso. En lugar de despertarme por la fuerza opresiva de la oscuridad y el miedo, me desperté por el movimiento en mi cama. Mientras dormía a medias dije que no me di cuenta de que podía estar causándolo y de inmediato dejé caer la cabeza sobre la almohada. Sintiéndome caliente recuerdo sacar mi pie izquierdo de las mantas y luego algo aterciopelado intercalarlo. Esto me dio una sacudida de sorpresa y me senté, desconcertado. Allí, congelado frente a mí, estaba la cabeza de Mickey separada de su cuerpo con mi pie colocado suavemente en la hendidura de su burla con la boca abierta. Su cuerpo estaba a los pies de mi cama donde siempre lo había hecho. Verlo a punto de tragar mi pie hizo que mi estómago se tambaleara con náuseas. Fue la última gota. Hice lo que nunca había hecho antes y grité por mis padres. El golpeteo de pasos me dio poco consuelo cuando aparté el pie y me deslicé sobre la almohada con lágrimas rodando por mis mejillas. Mickey se quedó quieto con esas órbitas oscuras mirándome y esa sonrisa cada vez más amplia. Finalmente, mi puerta se abrió de golpe y mis padres entraron corriendo. Mi papá hizo clic en la luz bañando mi habitación con brillo. Mi madre me apretó contra su pecho y mi padre, con expresión de enfado, agarró la cabeza y el cuerpo de Mickey Mouse y se la llevó. Lo quemó en el patio el hedor del terciopelo quemado y la entidad que decía que la muñeca era un recipiente me indicaba que nunca más me seguiría. Lo siento, murmuró mi madre en mi cabeza. Lo siento mucho, hijo, debí creerte. Eso fue todo lo que dijo mi madre. El trauma de lo que había sucedido esa noche me envió lejos de mi casa y viví con mi tía hasta que tuve la edad suficiente para mudarme. Mis padres se separaron. Poco después, mi padre había sido arrestado por conducir ebrio y encarcelado por asesinato aparentemente por un niño de 5 años. Encontraron las pruebas más tarde en la fogata que anteriormente hicimos. Por otro lado, mi madre fue encontrada colgada en la casa de mi infancia con una nota en la que se disculpaba profusamente con la familia del chico. El horrible muñeco de tamaño real en movimiento, el hedor metálico y podrido, se convirtió en un recuerdo inquietante que ahora asocio con ese personaje alegre y tímido. Decidí compartir esto aquí porque me di cuenta del verdadero horror de lo que sucedió con ese muñeco. Nunca me di cuenta de por qué los ojos del ratón estaban vacíos como cuencas y nunca se me ocurrió hasta ahora que aquel muñeco, aquel icono de mi infancia había estado vacío alguna vez. Todavía es confuso para mí conectar los puntos de mis recuerdos poco confiables, cuando todavía no puedo decir si lo que vi fue un producto de mi imaginación o una realidad. Pero lo que más me desconcierta es cómo pudo moverse cuando el cuerpo de adentro había estado muerto durante meses.